Hola, bienvenidos a este rinconcito de lectura. Hoy os traigo un nuevo relato de H. G. Wells y su título es El tesoro de Mr. Brisher. Comenzamos la lectura. Nunca se es demasiado prudente a la hora de escoger la mujer con la que te vas a casar. Esto lo dijo Mr. Brisher y se estiró con una mano de muñeca gorda el bigote lacio que disimulaba su falta de mentón. Es por lo que le intenté decir yo. Sí, dijo Mr. Brisher con un resplandor solemne en sus ojos azules y legañosos, moviendo la cabeza expresivamente y echándome un profundo aliento de alcohol. Hay un montón que lo han intentado conmigo. Podría nombrar muchas de esta ciudad, pero ninguna lo ha conseguido. Ninguna. Contemplé la cara enrojecida, la dilatada línea ecuatorial de su cuerpo, el genial desaliño de su atuendo, y suspiré al pensar que a causa del poco mérito de las mujeres, él tenía que ser necesariamente el último de su estirpe. Cuando era joven yo era un tipo elegante, dijo Mr. Bishop. Hice lo que pude, pero fui muy prudente, mucho, y logré escapar. Se inclinó sobre la mesa de la taberna y se notó que pensó si podía confiar en mí. Me relajé cuando comenzó a hacerme sus confidencias. En una ocasión estuve comprometido. ¿Tan cerca estuvo? Me miró y dijo. ¿Tan cerca? El hecho es que miró a su alrededor, acercó su cara a la mía, bajó el tono de la voz y apartó un mundo adverso con su mano tiznada. Si no ha muerto o se ha casado con algún otro, sigo estando prometido todavía. Confirmó su afirmación moviendo la cabeza hacia adelante y retorciendo la cara. Todavía, dijo, terminando la pantomima, y se puso a sonreír sin venir a cuento, lo cual no dejó de sorprenderme. Me escapé, explicó más tarde frunciendo las cejas. Me volví a casa, pero no acaba ahí la cosa. Le costará trabajo creerlo, pero encontré un tesoro, un auténtico tesoro. Imaginé que era una ironía y no lo acogí con la debida sorpresa. Sí, encontré un tesoro y me fui a casa. Le digo que podría asombrarle con las cosas que me han pasado. Durante un tiempo se contentó con repetir que había encontrado un tesoro y que lo había abandonado. No cometí la indiscreción de pedirle que me contara la historia, pero atendí con amabilidad sus deseos corporales y poco después le incité a que volviese sobre la dama abandonada. Era una chica encantadora y respetable. Arqueó las cejas y apretó los labios para expresar una respetabilidad extrema, incomprensible para nosotros, gente de más edad. Sucedió lejos de aquí, exactamente en Essex, cerca de Colchester. Fue cuando estaba en Londres, trabajando en la construcción. Entonces era un tipo elegante, puedo asegurárselo. Esbelto, vestía la mejor ropa, un sombrero, un sombrero de seda, figúrese, y un paraguas precioso con un puño de cuerno. Tenía ahorros. Era muy ahorrativo. Se quedó un rato pensativo reflexionando, como acabamos todos por hacer tarde o temprano sobre el esplendor desvanecido de la juventud. Pero como estaba en una taberna se abstuvo de expresar la obvia moraleja. La conocí por medio de un tipo que estaba prometido a su hermana. Ella estaba pasando unos días en Londres y se alojaba en casa de una tía que tenía una carnicería. Esa tía era muy singular. Todos eran gente muy singular. Toda su gente lo era. Y no permitía a su sobrina que saliese con ese compañero. Excepto si su otra sobrina, esto es, mi chica, fuese también con ellos. Así que me introdujo en el asunto para estar a solas con su chica. Solíamos pasear por el parque de Bartesa los domingos por la tarde. Yo con mi chistera y él con la suya. Y las chicas muy elegantes. No había muchos en el parque que fueran tan distinguidos como nosotros. No era lo que se dice guapa, pero nunca he encontrado una chica tan encantadora. Me gustó desde el principio y bueno, aunque no sea yo quien deba decirlo, yo le gusté a ella. Ya se hace una idea de todo eso. Yo fingí que sí,
que me hacía una idea. Y cuando ese tipo se casó con su hermana, él y yo éramos grandes amigos, no pudo hacer otra cosa que llevarme a Colchester, muy cerca de donde ella vivía. Naturalmente, me presentaron a su gente y, bueno, nos prometimos enseguida. Repitió, nos prometimos. Ella vivía con sus padres como una auténtica señorita, en una bonita casa con jardín. Era gente muy respetable. Casi se podía decir que eran ricos. Eran los propietarios de la casa donde vivían. La adquirieron muy barata a la sociedad de construcciones, porque el antiguo dueño le metieron en la cárcel por ladrón. También tenían algunas tierras, casas de campo y dinero invertido. Todos eran muy tacaños, lo que se dice una familia acomodada. Le aseguro que estaba bien. También tenían muebles, wow. Tenían un piano. Jane, ella se llamaba Jane, solía tocarlo los domingos y además muy bien. Apenas había un himno en el libro que no lo pudiera tocar. Muchas tardes nos reuníamos allí y cantábamos himnos, su familia, ella y yo. Su padre era un miembro destacado de la iglesia. Tenía que haber visto cómo interrumpía al pastor los sábados, cuando se ponía a entonar himnos. Recuerdo que llevaba unas gafas de oro y solía mirar por encima de ellas cuando cantaba con fuerza. Siempre se destacaba cuando cantaba al Señor. Y siempre que desentonaba la gente le seguía. Era de esa clase de hombres. Cuando andaba detrás de él y veía su magnífico traje negro y su sombrero con alas, me sentía orgulloso de tener un futuro suegro semejante. Y cuando llegó el verano fui a su casa, donde pasé 15 días. Ahora bien, existía una especie de prurito, dijo Mr. Brisher. Jane y yo queríamos casarnos e instalarnos, pero el padre decía que yo debía conseguir antes una buena posición. En consecuencia, cuando llegué allí, ardía en deseos de mostrar que era un tipo muy competente y que podía hacer bien casi de todo. ¿Entiende? Hice un ruido de asentimiento. En el fondo del jardín había una parte que estaba silvestre, así que le dije, ¿por qué no hace aquí un jardín rocoso? Quedaría bonito. Demasiado caro. Ni un penique, dije yo. Tengo muy buena mano para esto. Déjeme que se lo haga. Mire usted, yo había ayudado a mi hermano a hacer uno en el pequeño jardín de detrás de su casa, así que sabía perfectamente cómo hacerlo. Déjeme hacérselo. Estoy de vacaciones, pero soy de esa clase de tipos que no soportan estar sin hacer nada. Le haré uno en condiciones. Y en resumidas cuentas, me dijo que podía hacerlo. Y así fue como encontré el tesoro. ¿Qué tesoro? Le pregunté. ¿Cómo? El tesoro del que le estoy hablando y que ha sido el motivo por el que no me he casado. Que usted... ¿Un tesoro desenterrado? Sí, una fortuna enterrada, un tesoro. Lo saqué del suelo. Es lo que sigo llamando un auténtico tesoro. Me lo dijo mirándome con una falta de respeto insólita. La parte superior no estaba más que a 1 metro de profundidad. Apenas había comenzado a tener sed cuando encontré la esquina. Siga, siga, es que no había entendido. Bueno. En cuanto golpeé la caja supe que era un tesoro. Me lo dijo una especie de instinto. Sentí que algo gritaba dentro de mí. Esta es tu oportunidad. Escóndelo. Fue una suerte que conociera las leyes sobre los tesoros encontrados, porque si no, habría gritado en ese mismo momento. Supongo que usted conoce... Sí, sí, la corona se embolsa casi todo, excepto un 1%. Siga, es una vergüenza. ¿Qué hizo? Quité la tapa de la caja. No había nadie en el jardín ni en los alrededores en ese momento. Jane estaba ayudando a su madre a hacer la casa. Estaba excitado, se lo aseguro. Intenté abrir la cerradura y luego di un golpe en las bisagras. La caja se abrió. Estaba llena de monedas de plata, relucientes. Temblé al verlas y en ese preciso momento, que me maten si el barrendero no dio la vuelta por detrás de la casa. Casi me dio un síncope al pensar en la estupidez que estaba cometiendo al dejar todo el dinero ese a la vista. Enseguida oí al tipo de la casa de al lado, que también estaba de vacaciones, regando sus judías. Con solo haber mirado por encima de la valla,
¿Y qué hizo usted? Di una patada a la tapa y la oculté en un abrir y cerrar de ojos. Después seguí cavando a 1 metro del tesoro, como un loco, y mi cara, por decirlo así, reía por su cuenta hasta que lo escondí. Le digo que estaba realmente asustado de mi suerte. Solo pensé que había que dejarlo escondido, eso es todo. Un tesoro, susurraba sin cesar para mí mismo. Un tesoro. Y cientos de libras. Susurraba y cavaba con todas mis fuerzas. Me dio la impresión de que la caja se marcaba como unas piernas debajo de las sábanas y empecé a echar tierra encima. Tierra que sacaba del agujero que estaba cavando para hacer el jardín rocoso sobre el tesoro. Estaba sudando y en medio de todo esto aparece su padre. No me dijo nada. Se limitó a quedarse detrás de mí y a mirarme. Pero luego me contó Jane que cuando entró le dijo, ese mequetrefe tuyo, siempre me llamaba así, no sé por qué, sabe trabajar duro después de todo. Y parecía muy impresionado por mi esfuerzo. ¿Cómo era de larga la caja? Pregunté de repente. ¿Larga? Me dijo Mr. Brisher. Sí. ¿Qué longitud tenía? Oh, algo así como esto y esto, indicó Mr. Brisher haciendo la forma como de un barril mediano. ¿Lleno? De monedas de plata, de media corona, claro. ¿Cómo? Eso significa cientos de libras. Miles. Lo dijo así, con una tranquilidad llena de tristeza. Ya lo calculé. Pero ¿cómo llegaron hasta allí? Todo lo que sé es que yo lo encontré. Lo que pensé entonces fue esto. El tipo que había poseído la casa antes que su padre era un ladrón de mucho cuidado. Lo que se dice un criminal de clase alta. Solía conducir su coche como lo hacía Peace. Mr. Visser reflexionó sobre las dificultades de la narración y se embarcó en un paréntesis complicado. No sé si le he dicho que era la casa de un ladrón antes de que fuera del padre de mi chica, y me enteré que el dueño había robado un tren correo. Sabía esto e imaginé que... ¿Y qué hizo? Estaba sudando realmente la gota gorda. Estuve toda la mañana en ello, fingiendo que hacía el jardincito y preguntándome qué debía hacer. Tal vez se lo hubiera dicho a su padre, solo que dudaba de su honestidad. Temía que me lo quitara y se lo diera a las autoridades. Y además, teniendo en cuenta que iba a emparentar con la familia, pensé que sería mejor que el tesoro le llegara a través de mí. Entraría en la familia con mejor pie, por decirlo así. Bueno, me quedaban todavía 3 días de vacaciones, así que no había prisa. Lo enterré y seguí cavando al tiempo que me rompía la cabeza, pensando cómo encontrar el momento de dejarla en lugar seguro. Pero era inútil. Pensaba y pensaba. Una vez dudé que si había visto realmente el tesoro o no. Fui allí. Lo volví a desenterrar, en el preciso momento en que su madre salía a tender la ropa que había lavado. Otro susto. Después, cuando estaba pensando en intentarlo de nuevo, vino Jane a decirme que la comida estaba lista. Buena falta te hará, dijo, después de haber cavado ese hoyo. Estuve toda la comida aturdido, preguntándome si el tipo de la casa de al lado no habría saltado la valla y estaría llenándose los bolsillos con mi tesoro. Por la tarde ya me tranquilicé. Pensé que la caja debía de llevar allí mucho tiempo y que no le pasaría nada por estar un poco más. Intenté hablar un poco con el viejo para tirarle de la lengua y ver lo que pensaba de los tesoros encontrados. El viejo era un tipo sarcástico, realmente sarcástico. ¿Cómo? Es que la cosa fue así, explicó Mr. Brisser, posando una mano amistosa sobre mi brazo y echándome el aliento en la cara para tranquilizarme. Solo para sonsacarle algo, le conté una historia inventada. Le dije que conocía a un tipo que había encontrado un soberano en un abrigo que le habían prestado. Le dije que se quedó con él, pero que yo no estaba seguro si eso estaba bien o no. Entonces el viejo empezó. Dios mío, menudo sermón me echó. Mr. Brisser mostró una alegría poco sincera. Era, bueno, lo que se dice un tipo poco común en sus burlas. Dijo que esa era la clase de amigos que esperaba que yo tuviera. Que esperaba eso del amigo de un gandul sin trabajo que se relaciona con chicas que no le corresponden. Bueno, no podría contarle ni la mitad de lo que dijo. Siguió hablando de un modo indignante.
Le soportaba solo por sonsacarle algo. ¿No se quedaría, le dije, con medio soberano si lo encuentra en la calle? Desde luego que no. Desde luego que no lo haría. ¿Cómo? Incluso si lo encontrara como un tesoro. Joven, hay una autoridad mayor que la mía. Da al César... ¿Cómo es esa frase? Sí, bueno, él la soltó. El viejo era un tipo poco común golpeándote la cabeza con la Biblia. Y así continuó. Me lanzó tales burlas que ya no pude aguantar más. Había prometido a Jane no replicarle, pero es que se puso demasiado pesado. Yo le contesté que en ese momento Mr. Visser, por medio de gestos enigmáticos, intentó darme a entender que había salido ganando en la discusión, pero yo pensaba de otra forma. Al final salí indignado, pero no antes de estar seguro de que tenía que coger el tesoro yo solo. La única cosa que me quitaba el sueño era pensar en el modo de vengarme de él cuando tuviera el dinero. Hubo una larga pausa. Ahora bien, apenas lo podrá creer, pero en los 3 días nunca tuve ocasión de tocar el tesoro. Ni siquiera saqué media corona. Siempre ocurría algo, siempre. Es sorprendente que no se piense más en ello. Encontrar un tesoro no es extraordinario. Conseguirlo sí lo es. Creo que no pegué ojo ninguna de esas noches, pensando dónde iba a llevarlo, qué iba a hacer con él, cómo explicaría todo. Me puse malo, de verdad. Y por el día estaba torpe. Y esto le ponía de mal humor a Jane. No eres el mismo desde que estás aquí. En Londres eras diferente, me dijo varias veces. Yo trataba de atribuirlo a su padre y a sus burlas, pero vaya, ella no lo creía así. ¿A qué habría que atribuirlo sino a que yo tenía una mujer en la cabeza? Le dije que no era verdad. Bueno, reñimos un poco. Pero estaba tan absorto con el tesoro que no hice caso de lo que decía. Bueno, por fin hice una especie de plan. Yo siempre he sido bueno haciendo planes, aunque no tanto llevándolos a cabo. Lo pensé todo con detenimiento y desarrollé un plan. En primer lugar, me llenaría de todos los bolsillos de esas medias coronas, ¿entiende? Y después... Bueno, había llegado al convencimiento de que no podía volver a llevarme el tesoro durante el día. Así que esperé a la noche. Justo la noche anterior que tenía que irme. Y entonces, cuando todo estaba en silencio, me levanto. Me deslizo por la puerta trasera con la intención de llenarme los bolsillos tal y como le he dicho. Y en la cocina no me ocurre otra cosa que caerme sobre un cubo. Se levanta el padre con una escopeta, que tenía el sueño muy ligero y receloso, y viene hacia mí. Tuve que explicarle que había bajado a la fuente a beber agua, porque el agua de mi botella estaba mala. No dejó de lanzarme un par de sarcasmos por aquello. Eh, usted quiere decir, empecé a decirle yo, usted quiere decir que... Espere un momento, me dijo Mr. Visser. Le digo que tenía hecho mi plan. Esto solo fue un pequeño contratiempo, pero no ponía en peligro mi esquema general en absoluto. Decidí terminar el jardincito al día siguiente, como si no existiera una burla en el mundo. Cubrí de cemento las piedras, las embadurné de verde y todo eso. Hice una señal con la brocha para indicar dónde estaba la caja. Tenía un temor de que pudiera ser descubierto. Todos vinieron a verlo y dijeron que había quedado muy bonito. Incluso el padre se suavizó un poco al verlo y todo lo que dijo fue: es una pena que no pueda trabajar siempre así. Podría tener algo concreto que hacer. Sí, le dije sin poder evitarlo. Tengo mucho que hacer en el jardincito, ¿entiende? ¿Entiende usted? Tengo mucho que hacer en el jardincito. Entiendo, le dije a Mr. Visser, que suele contar los chistes suyos con mucho detalle. Pues él no lo entendió, dijo Mr. Visser, al menos en aquel momento. Sin embargo, cuando todo esto terminó, me preparé para ir a Londres. Me preparé para ir a Londres. Solo que no iba a Londres, dijo con súbita vivacidad y acercando su cabeza a la mía. Ni hablar. ¿Qué piensa de esto? No fui más lejos de Colchester, ni un metro más. Había dejado la azada en un lugar donde pudiera encontrarla. Lo tenía todo medido al milímetro. Alquilé un coche en Colchester y fingí que quería ir ahí, Luis. Allí para pasar la noche y volver al día siguiente.
El tipo a quien se lo alquilé me hizo dejar 2 soberanos al instante y partí. Pues tampoco fui a Ipswich. A medianoche, el caballo y el coche estaban atados junto al camino que va a la casa donde vivía él. No estaba a más de 60 metros. Y me puse a trabajar con ahínco. Era una noche apropiada para tales juegos. Estaba cubierto, pero hacía un poco de calor. Alrededor del cielo había relámpagos. Y al poco rato se desató una tormenta. Al principio cayeron gotas gordas, como las de un líquido efervescente, y luego granizo. Yo continué. Golpeaba ruidosamente, no pensaba que el viejo pudiera oírme. Ni siquiera me molesté en cavar en silencio, y los truenos, los relámpagos y el granizo me excitaban. No me habría asombrado si me hubiera puesto a cantar. Trabajaba con tanto ahínco que me olvidé por completo de los truenos, del caballo y del coche. Muy pronto dejé la caja a la vista y empecé a levantarla. Era pesada, le dije. Me era tan imposible levantarla como volar. Me puse malo. Nunca había pensado en eso. Me puse furioso, se lo aseguro, y empecé a maldecir. Me indigné bastante, no pensaba en dividirlo en partes pequeñas y aún así no habría podido llevar el dinero suelto en el coche. La levanté furiosamente por un extremo y todas las monedas saltaron haciendo un ruido tremendo. Un auténtico estruendo de plata. Y en ese mismo instante, un relámpago. Había tanta claridad como por el día. Y la puerta trasera que se abre, y el viejo que baja al jardín con la condenada escopeta. No estaba a más de 100 metros. Le aseguro que me hallaba tan desconcertado que no sabía lo que hacía. No me paré un segundo, ni siquiera para llenarme los bolsillos. Salté la valla como una bala y salí disparado hacia el coche, maldiciendo y jurando con los bolsillos vacíos, tal como fui. Estaba en un estado... ¿Y puede usted creer que cuando llegué al sitio donde había dejado el caballo y el coche, habían desaparecido? Se habían marchado. Cuando lo vi ya no me quedaban más maldiciones que decir. Me limité a patear sobre la hierba y cuando me harté, me dirigí hacia Londres. Estaba hecho polvo. Mr. Brisher se quedó pensativo durante un rato. Estaba hecho polvo, repitió de nuevo con amargura. Y luego, le dije, eso es todo. No volvió, ni hablar. Estaba harto de ese maldito tesoro, al menos por una temporada. Además, no sabía lo que hacen a los tipos que intentan quedarse con los tesoros encontrados. Me dirigí hacia Londres en ese mismo momento. Pero nunca volvió. Nunca. ¿Pero qué pasó con Jane? ¿Le escribió usted? 3 veces, a ver qué pasaba, y no respondió. Nos habíamos despedido un poco enfadados a causa de sus celos, de modo que no pude saber a ciencia cierta lo que ese silencio significaba. No sabía qué hacer. Ni siquiera sabía si el viejo me había reconocido. Estuve bastante pendiente de los periódicos para ver cuándo entregaba el tesoro a la corona, pues no tenía ninguna duda de que lo haría, considerando lo honrado que había sido siempre. ¿Y lo hizo? Mr. Bishop frunció los labios y movió lentamente la cabeza de un lado a otro. Él no. Jane era una chica encantadora, totalmente encantadora a pesar de sus celos, y es imposible saber si no hubiera vuelto con ella después de un tiempo. Pensaba que si su padre no entregaba el tesoro yo tendría por dónde cogerle. Bueno, un día, como era habitual, leo la sección de noticias sobre Colchester, y ahí vi su nombre. ¿Por qué cree usted que estaba allí? Por emitir monedas falsas. ¡Falsas! Quiere decir usted que, en efecto, falsas. Hubo un proceso muy largo, pero le cazaron, aunque él se defendió lo suyo. Probaron lo que había pasado. Cerca de una docena de medias coronas falsas. Y usted no, ni hablar. A él tampoco le ayudó mucho decir que era un tesoro encontrado. Y aquí concluye este relato de H. G. Wells, que no deja de tener cierta ironía. Un tesoro encontrado. Nos vemos en la próxima entrega.